Arrancamos la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. Iniciamos con la ronda de preguntas. Pedro Torres, Diego Sport. Jorge, buenas noches para todos. Felicidades por el triunfo, por llegar a la cima de la tabla en este momento. ¿Por qué ganaron hoy? ¿Cuál es el motivo, crees, por el cual hoy Cerro está puntero? Y pareciera que pasó más tiempo, pero un mes desde que estás acá. ¿Qué evaluación haces de lo que ha sido este mes, tantos partidos y a 3 fechas del final estar en la punta? Bien, buenas noches, muchas gracias. Bueno, más allá del análisis táctico o del plan de partido y demás, creo que la energía que hubo en la olla hoy creo que fue importante. El comportamiento de los jugadores dentro, la actitud que tuvieron, la mancomunión con la gente, que párrafo aparte, creo que fue muy, muy importante hoy. Esa unión que se vivió desde la previa, esa energía, creo que sumó mucho. Creo que, bueno, después miraré más tarde el partido más tranquilamente, pero creo que en líneas generales fue un partido que controlamos, tuvimos situaciones, prácticamente no tuvimos, creo que controlamos bien muchos factores de rival, que era un rival de mucha jerarquía. Se nota que está muy, muy bien trabajado, está muy bien aceitado, con mucha intensidad, pero bueno, creo que el equipo se comportó bien y sacó un resultado muy importante de cara al futuro. Daniel Maciel, Rock and Pop Ñandutí. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Felicitaciones, saludo para todos. Por el contexto, por el rival, sin duda que era el partido más importante. Lo ganaron, quedan 3 finales más. Y quiero preguntarte cómo estuvo ese vestuario cuando se juntaron todos una vez que salieron del campo de juego, y qué le dijiste a tus jugadores cuando tuviste esa charla íntima ahí adentro con ellos ya con esta gran victoria. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, obviamente con mucha alegría, tranquilidad también, porque bueno, sabíamos que era un partido donde necesitábamos ganar para agarrar la punta. Era un partido, era una final anticipada, pero bueno, pasando raya ahora vienen 3 finales más, o mejor dicho, creo que viene una más y después vamos por la siguiente, porque está todo muy apretado, el campeonato está muy, muy disputado, así que bueno, tenemos que seguir con esta tesitura del equipo, cómo se comportó hoy, porque vienen partidos muy, muy difíciles para todos y tenemos que encararlo de la misma manera, obviamente con esa alegría, las felicitaciones y obviamente la mesura que necesitamos para afrontar de acá al final los partidos que van a ser. Si este fue importante, que de verdad era muy importante, pero para darle valor al partido de hoy tenemos que seguir por esta senda, seguir ganando para conseguir lo que todos queremos, que es el campeonato. Jorge Izquierdo, ABC Capital. Eso, más que le dije, la mesura, la felicitación es la mesura de que bueno, se logró algo importante, pero bueno, ahora lo importante es el que viene y para hacer valer lo muy bueno que hicieron hoy, tenemos que seguir así. Profe, buenas noches. Felicitaciones por este gran triunfo. Profe, ¿cuánto significa esto en cuanto a respaldo anímico? Y quiero separar al plantel y enfocarme en el cuerpo técnico, porque como que le hacía falta a Cerro tener un triunfo así ante la cantidad de gente que vino hoy, porque venía de empate, el triunfo el otro día en una cancha mojada, complicada, y un triunfo así en condiciones locales. ¿Cuánto respaldo de confianza significa para usted y su cuerpo técnico esta clase de partido? No, sin duda que muchísimo, para todos, ¿no? Pero bueno, contestándote a la pregunta en cuanto al cuerpo técnico, ni que hablar, pero creo que embarca a toda la entidad, ¿no? Del club. Son victorias que son resonantes, era importante ganar, el público acompañó, se hizo sentir y creo que los muchachos lo retribuyeron dentro del campo. No solo con la victoria, sino por la actitud que tuvieron para jugar, porque hicieron un gran partido. Y bueno, creo que de aquí en más creo que necesitamos eso, ¿no? Esa energía, esa unión de todo para salir adelante y conseguir el objetivo que nos planteamos. Juan Denis, Radio 1. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. ¿Qué se ajustó de lo que fue ese primer tiempo, donde fue un primer tiempo sin espacio para Cerro Porteño, que no tenía precisión, le costaba entrar, seguramente mérito también de Guaraní de cerrar los espacios? ¿Qué se ajustó tácticamente para el segundo tiempo, o tiene que ver mucho las variantes, los cambios que realizó? No, las variantes obviamente que entraron y cambiaron,
eso nos dejó muy, muy tranquilos. Siempre es bueno tener variantes que cambien, que tengan características diferentes al que sale. Bueno, fue un momento que también tuvimos que arriesgar, ¿no? Pero creo que el plan de ellos se notaba muy bien. Creo que está un equipo que está muy, muy asentado, y no solo muy asentado, sino que tiene mucha, mucha intensidad para presionar. Habían espacios y tratamos desde nuestro lugar mostrarles esos espacios que de repente en campo no se ven, o con la proximidad o con la presión tan intensa que ellos ejercían, no tenés tiempo para verlos. Lo aceptaron, lo vieron perfectamente y bueno, tratamos de aplicarlo. Y bueno, creo que también encontramos más espacios, creo que también ellos se adelantaron un poquito más y eso nos permitió tener esos espacios que inclusive antes del gol tuvimos, nos faltó esa última o un buen control o el último pase que nos permitiera ponernos de cara al gol, porque teníamos situaciones diferentes a la del primer tiempo, es verdad, pero las teníamos. Y bueno, creo que el equipo se comportó bien, a no ser la última que pega en el palo. Creo que defensivamente estuvimos sólidos y con una vigilancia alta que va a ser importante, ¿no? Porque te repito, es un equipo que tiene transiciones rápidas, muy buenas, jugadores muy rápidos, sumado que se bloquearon muy bien y no te dejaba espacios. Eso podía haber sido peligroso a lo largo de todo el partido, y creo que los jugadores y el equipo defensivamente se comportó bien, jugando alto, jugando a mitad de campo, con esa vigilancia que nos permitían seguir dominando digamos, no solo la posesión, sino el terreno, ¿no? Víctor Villalba, Radio Monumental. Jorge, buenas noches. Evaluando el partido, ya sea desde la predisposición, desde la mentalidad de los dos equipos, ¿sentís hoy que ganó el que lo intentó, el que de verdad intentó ganar el partido? No, siempre nosotros, hasta cuando no nos tocó ganar, siempre intentamos, y los rivales hacen lo mismo. Cada uno planifica el partido a su manera. Sin duda que ellos también lo querían ganar. Nosotros teníamos de repente esa necesidad por la gente, porque estábamos en casa, porque estábamos atrás en la tabla y era imperioso ganar hoy. Pero creo que cada equipo a su manera que yo trató de plantear el partido, y bueno, me quedo muy contento con el rendimiento individual y colectivo del equipo, porque se notó lo que nosotros queríamos buscar, que es lo que nos interesa, y ganarle un gran rival. No en vano está peleando el campeonato con nosotros, porque se nota que es un equipo bien trabajado, bien plasmado, y que los jugadores llevan a cabo la idea de su entrenador. Matías Cuevas, Universo 970. Buenas noches, profe. Un saludo para todos los presentes. También felicitaciones por la victoria. Primeramente, dos cuestiones. Primeramente, la variante Ignacio Liceda por Jorge Morel. Una sensación de que se jugó. Matar o morir era el mensaje prácticamente del partido de hoy. Terminó saliendo de la mejor manera. Justamente Ignacio Liceda es el que convierte el gol. Y la segunda consulta, profe, justamente porque lo mencionaba Fabricio Domínguez al culminar el partido, ese plus que se notó hoy en la cancha de los jugadores corriendo, peleando cada pelota, inclusive en mitad de cancha, jugadores con características distintas también tirándose a barrer, buscando, recuperando. Se conversó eso en la semana, en la previa de este partido, el dar un plus de más de cara a este encuentro ante Guaraní. Bien, sí, obviamente. Estamos en un club que tenemos que tomar riesgos. Siempre lo tomamos. A veces salen y a veces no. Inclusive creo que el otro día fue muy parecido, en 2 de mayo también, en el Clásico ni que hablar. Pero que a veces esos riesgos que tomamos como equipo grande, a veces tienen sus frutos y otras veces no. Creo que hoy tuvo los frutos porque enseguida vino el gol, después tuvimos que recomponer a un doble 5 habitual sin dejar de atacar. Y no, con respeto, el equipo siempre se comporta, siempre se entrega, siempre corre. ¿Qué pasa? Cuando el resultado es a favor, no estoy diciendo que estés haciendo un análisis en cuanto al resultado, pero sí la parte anímica cuenta. Yo nunca veo un equipo que está ganando en vísperas de repente un campeonato, un clásico, un partido importante, que no corra. Entonces como que es más notorio. Quizá hoy se ganó un partido importante, bajaba esa energía de la gente, festejaba cada corrida a lo último, porque ya después de lo último
tenemos una idiosincrasia parecida futbolísticamente, ¿no? Por más que yo siento el fútbol de una manera, en Uruguay también cuando estás ganando por un gol, se festeja más un tranque, un cierre, una corrida, o se festeja de igual manera que un gol. Y eso creo que está bueno, la gente lo sintió. Y claro, al ir ganando, digamos, se prende, se entusiasma la gente con un tranque, con una sacada de cabeza, con tirarse los pies, que es parte del fútbol. Y de repente, cuando haces eso y vas perdiendo, no es necesario, o de repente no te da los frutos que necesitas ese día. Entonces creo que el equipo siempre se comporta de esa manera, pelea hasta el final. La diferencia es la dinámica del juego, cómo venimos, que de repente cuando vamos en desventaja o empatando, como no ha pasado y necesitamos ganar, el que se bloquea, el que se cierra, el que corre, el que despeja y se tira los pies al rival, y de repente no es necesario, de repente ya es necesario más filtrar, tener una pelota, acciones de gol, más fútbol. Pero bueno, creo que son partidos diferentes, el equipo se adaptó de muy buena manera y bueno, jugó cuando tuvo que jugar, y a lo último es lógico que sufrimos un poco porque el rival se jugaba lo suyo también y el equipo se comportó de esa manera también. Entonces está bueno tener un equipo que se comporta según la dinámica de juego, ¿no? Matías Lugo, Radio La Unión. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones Muchas gracias. por el gran triunfo. Habló usted, voy a tomar un poco de su discurso de la energía. Este es un equipo que venía años arrastrando cuestiones que apuntaban a lo anímico. En Ciudad del Este, cuando estaba el otro cuerpo técnico, logró romper esa mala racha de no poder ganar clásicos después de mucho tiempo. Lo hizo en Ciudad del Este. Hoy, con usted, aquí más de 30.000 personas, muchos hablaban que de por ahí el equipo anímicamente le afectaba eso de forma negativa, y hoy se volvió a romper eso. Yo quiero saber cuán importante, o si es que usted llegó a tener en cuenta en algún momento. Y una segunda, hoy Carrizo tuvo una cierta, no sé si llamarle especie de reconciliación, se retiró muy aplaudido, besó la camiseta, se habló mucho de su futuro en estos últimos tiempos. No sé si usted charló eso con él y qué le pareció ese gesto de Carrizo hoy con la hinchada. Bien, sí, obviamente uno lee, escucha, mira todo para poder tener información, pero bueno, uno tiene que ser más frío a la hora de tomar decisiones y hacer un análisis. Yo antes de venir lo estudié mucho el equipo y lo dije en su momento, se lo dije a ellos, se lo dije a ustedes. Yo si estoy acá es porque vi una gran oportunidad para mí. Yo podía haber estado tranquilo donde estaba, un equipo recientemente campeón, y si vine fue para ser campeón, pero no de la boca para afuera, sino con el material que tengo. Sabía que venía a un club grande, que aspira al título, que la única consigna es ganar, salir campeones, y para eso tenéis que tener jugadores que jueguen bien al fútbol y que tengan carácter. Y si estoy acá porque vi todo eso en el equipo. Después obviamente hay todo externo que de repente sí respetamos todo, pero creo que el equipo siempre se comportó con carácter, por algún equipo que estaba peleando el campeonato. Y después fútbol, a veces pasa que cuando pones carácter, pones entrega, pones tesón en la cancha, dejás todo como dejás siempre, a veces se da, a veces no. Muchas veces creo que el juicio es equivocado, se erróneo en el cuanto que no hay actitud, no, a veces no hay fútbol. Y ahí yo soy el responsable de eso, de darle fútbol y darle herramientas a ellos para que se desenvuelva bien. Pero actitud siempre hubo. No puedes pelear un título si no tenés actitud, y el equipo está peleando un título muy disputado, porque el campeonato está muy disputado, y eso creo que cuenta, ¿no? Es un campeonato que está al rojo vivo, donde no hay mucho margen de error, y el equipo se viene comportando muy bien. Así que en eso yo estoy muy, muy tranquilo con el plantel de jugadores y sobre todo de hombres que tengo. Con respecto al Pachi, sí, muy contento, sí, se habló mucho, y sí, él está con nosotros porque tiene una adhesión grandísima con el club. Él quería jugar hasta el final, y las palabras de él para conmigo, me disculpo con él porque fue una conversación privada, pero él se quiere ir campeón, de verdad. Él siente mucho estos colores, tuvo mucho tiempo aquí y él se quiere ir campeón. Si se va,
se quiere ir campeón y quiere disputar el campeonato. Entonces creo que eso es para mí importante porque me ha pasado situaciones similares de las cuales me gusta ver el comportamiento que tiene el jugador. Él en ningún momento fue esquivo, al contrario, quería estar hasta el final y en el hipotético caso que se tenga que irse campeón porque siente mucho los colores, está muy contento en el país, está muy contento en el club y de hecho rompe una infidencia, me lo crucé en Uruguay cuando fue a jugar a Peñarol y me consta la alegría que tiene de estar acá y él está muy comprometido con ese compromiso que yo opté que va a estar hasta el final y me pone muy, muy contento porque creo que es recíproco de él hoy fue con la gente, me pone contento, pero lo de él es recíproco con la gente y no tengo duda que va a dar todo hasta el final como el resto de sus compañeros. Tania Galloso, 780 AM. Profe, buenas noches, saludo a todos los presentes, felicitaciones. En los minutos finales el equipo mantuvo calma, concentración, orden. ¿Qué valoración le da al cierre de ese partido? ¿Y cuál cree que fue la clave de un triunfo tan importante como hoy jugando ante un rival directo como Guaraní? Buenas noches, muchas gracias. Sí, creo que el equipo en gran parte se comportó bien, manejó el partido, y tuvimos escasas situaciones de gol en contra, minimizamos las problemáticas que el rival no podía ejercer, como los contragolpes, porque tiene gente muy, muy rápida, el balón parado, que son muy buenos, y hoy se agravaba más porque con la conformación del equipo prácticamente tenía 4 zagueros de buena talla y de buen juego aéreo. Hicimos muy pocas faltas, a excepciones de los tiros de esquina, que son inevitables. Se comportó bien, minimizamos mucho la chance del rival. Y después dominó, tuvo situaciones en diferentes fases de juego. Recién decía tu compañero que en el primer tiempo no había muchos espacios, e igual nos las ingeniamos para tener situaciones, o presionando en algún momento, desbordes o remate de media distancia, balón parado, que tuvimos las nuestras también, todas en el primer tiempo. Diferentes fases de juego. El equipo buscó por todos los medios y eso me deja tranquilo. Después que el segundo tiempo cambió, ya fue un poco más con espacio, con transiciones, que tuvimos nuestras chances también. Y cuando hubo que aferrarse al resultado, porque lo propusimos nosotros, sino porque el rival también juega y ya empezó a jugar, cuando puso los centros delanteros, jugar directo, se comportó también. Se comportó bien, sacando casi todo. Bueno, quedó un poco la espina esa última del palo, que era una injusticia, pues justamente fue de un contragolpe nuestro, una situación de gol nuestra que no resolvimos bien, y de ahí viene esa acción fortuita con un desvío, pero después creo que el resto del partido se comportó bien y me deja tranquilo. José Rojas, Territorio 1912. Hola, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Muchas felicidades por la gran victoria de hoy. Muchas gracias. Ignacio Liceda, profesor, es un jugador que el hincha de Cerro, desde que llegó hace poco, se metió rápidamente en el corazón del hincha, a base de esfuerzo, de goles. Hoy cuando usted lo llamó, el hincha de Cerro se levantó ya festejando prácticamente que iba a marcar un gol. Su opinión sobre el trabajo de Alicea y preguntarle, habló también de la jugada fortuita a favor de su equipo, del travesaño. ¿Piensa que puede ser un poco de suerte de campeón? No, con el tema de Nacho, obviamente que es bueno uno tener variantes que te cambien, ¿no? Y bueno, ha sido recurrente en los últimos partidos que ha entrado, ha cambiado para bien y eso nos da mucha tranquilidad, nos deja muy contentos porque bueno, uno cuando cambia justamente busca eso, ¿no? Y se ha comportado muy bien también en los partidos que ha estado como titular y bueno, sí, se sintió, creo que la experiencia que ha vivido la gente con él es muy buena cada vez que ingresa, entonces está bueno eso y creo que es importante el apoyo que sienten los jugadores para con ellos, creo que es importante, es un aliciente especial, por eso que apelo a la unión en todos, en seguir apoyando como lo hicieron hoy, que fue fantástico, que tanto a Nacho como al resto de los compañeros es importantísimo. Tener esa energía en cada partido creo que es importante y Nacho lo sintió y lo sintieron varios de los compañeros. Perdón que me extendí, no me acuerdo de lo otro. No, vamos a ver cuando pasemos raya lo último. Está muy apretado el campeonato, vamos por buen camino, estamos donde queríamos estar previo al partido. Y no, yo decía un poco fortuito, digamos, fue fortuito para bien que no entró,
pero para mal que se generó esa situación cuando el equipo no la meritaba porque estaba controlado el partido, pero justamente, digamos, de una situación que podíamos haber hecho el segundo, vino esa jugada y bueno, fútbol y creo que a veces está bueno sufrir un poquito, pues fue como un gol, ¿no? Andrés Noguera, RCC. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los presentes. Alicea el día viernes hablaba de que este partido había que ganar sí o sí, y el plantel lo entendió de esa manera. Hubo una unión de la hinchada propia que metió la fiesta como siempre en un partido importante como este, y desde el primer minuto el equipo lo entendió así, se fue, jugó, buscó el partido, y hasta por momentos me animaría a decir que había un solo equipo en el campo, porque lo llevaba a Cerro Porteño hasta con falta de precisión, y el propio Alicea fue el que convierte el gol. Eran conscientes de la importancia de este partido y que había que dejar atrás esa famosa frase del miedo escénico en partidos importantes. No, sin duda que el equipo sabía, los jugadores sabían lo que nos jugábamos muchísimo hoy, era importante, era impostergable ganar, entonces creo que ellos estaban muy conscientes de lo que nos jugáramos, hicieron una gran semana y bueno, lo que decías vos, creo que tener una hinchada como la que tenemos, calienta y te alienta y te va, y es un plus que tenés, así que bueno. Obviamente sumado al fútbol, ¿no? Porque hemos tenido partidos que no fueron tan buenos, que la gente también alentó, pero bueno, creo que lo de hoy es una energía positiva, que el jugador lo siente y es importante de cara al final tener ese apoyo que es necesario. Todo jugador le gusta jugar con el apoyo de su gente y bueno, todos sabemos lo que significa la pasión del hincha de Cerro Porteño, así que bueno, invitarlos a todos a seguir, estar todos juntos, que es la manera de llegar al objetivo dentro de poco, pues ya faltan 3 semanas, ¿no? Así que bueno, tenemos que apelar a seguir todos juntos de esta manera, los jugadores haciendo su trabajo dentro del campo y la gente alentando como lo hace, que de esa manera vamos a estar más cerca, sin duda. Última pregunta, Pablo Coronel, Canal 9. Jorge, ¿qué tal? Felicitaciones, buenas noches. ¿Este triunfo al jugador o al equipo le hace sentir campeón? Y otra pregunta. Se habló mucho del arbitraje en la semana, en lo previo justamente, y se habló mucho también que el arbitraje le favorece a Cerro. ¿Cómo ustedes lo toman esto? Si están así, si no están así, ¿no le dan tanta bola? No, a ver, ¿cómo era lo primero que me detuve con lo segundo? Perdón que tengo la memoria. Si ganara esta clase de partidos... Bien, ahora me acordé. Sí. No, yo no puedo permitirme que nos sientamos campeones. Sí que fue un partido que te impulsa, sin duda, un partido importante de esos que tenés que ganar, y más porque no teníamos la obligación de ganarlo, porque era... No te voy a decir definitorio, pero íbamos a dejar pasar una gran chance y iba a haber 3 puntos de cara a 9, ¿no? Y bueno, no nos podíamos permitir no ganar hoy. Y no, segundo, lo mismo que cuando me preguntan que nos desfavorecen, te digo cuando yo trato de gastar energía en lo que puedo resolver. Lo que no depende de mí, no gasto energía, ni cuando me favorecen, supuestamente, ni cuando no me favorecen. No creo que haya sido la cuestión, que se dieron partidos de lo cual tuvimos, el partido pasado quedamos con 2 jugadores de más, sí, pero no es nuestra culpa. Digamos, creo que fueron expulsiones claramente y justamente decretadas, o sea, creo que no hay una segunda opinión al respecto. Después creo que también se hace un juego externo, mediático, que puede llegar a presionar o no, pero del lado nuestro yo siempre digo a los jugadores, no protestar, no gastar energía en lo que no puede hacer. Si el rival te esconde la pelota, si el pasto está largo, bueno, no depende de nosotros. Entonces todo lo que no esté a nuestro alcance, yo no gasto energía en eso. Tratamos de gastar energía en lo que podamos resolver nosotros y creo que es la única manera de mejorar. Cerramos así la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño.